Nunca imaginé que la hija del conserje hablara 5 idiomas, el millón en su mirada lo dijo todo. Recuerdo el día que todo cambió en un parpadeo. Era un martes común. La rutina en el edificio de departamentos parecía inquebrantable. Pero cuando vi a Sofía, la hija del conserje, algo se rompió. Tenía una mirada intensa, profunda, como si una eternidad de secretos viviera en ella. Sus ojos castaños brillaban con destellos de sabiduría y dolor. En ese momento, supe que había algo extraordinario en ella. Nunca me imaginé que pudiera hablar 5 idiomas, pero mientras las palabras fluyeron de sus labios en coreano, francés, inglés, italiano y español, mis ojos se abrieron en asombro. La voz de Sofía era melodiosa, cada palabra un canto. Me quedé sin aliento. Jamás la había visto en esas aulas de idiomas o en el extranjero. ¿Cómo era posible? Hablaba como si el mundo entero hubiera sido su maestro. La niña que pasaba el día limpiando bifes y trapeando pisos desbordaba un conocimiento que ponía en jaque a cualquier académico. Pero había más. Ese día, supe que el silencio de su vida era más pesado que la pesada escoba que arrastraba. Su padre, un hombre callado y cansado, apenas intercambiaba palabras, y su madre había desaparecido hace años, llevándose consigo el eco de risas infantiles. La escuché hablar un fragmento de poesía en francés y me sentí pequeño y curioso. En ese instante, comprendí que el dolor de su vida le daba vida a sus palabras. La tristeza tejía hilos invisibles que unían su corazón con sus idiomas. Sentí un nudo en la garganta. La presión del enigma aumentaba. ¿Qué historia guardaba esa niña que parecía capaz de conectar mundos? Pasé las semanas siguientes intentando encontrarla, buscando el momento exacto en que haría la revelación que cambiaría todo. Mi corazón latía con fuerza, preguntándome qué pasaría si lo descubrimos juntos. Finalmente, cuando menos lo esperaba, Sofía dejó caer una carta en mis manos, con su propia caligrafía. La abrí nervioso. El sudor me corría por la frente mientras mis dedos temblaban al leer. Debo contarte algo. Es muy importante. Más de lo que imaginas, la incertidumbre me invadió. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era tan importante que podía cambiar mi visión de ella para siempre? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo a continuación y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ni un solo contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La noche posterior a la entrega de la carta fue inquieta. Mi mente giraba en un torbellino de preguntas mientras me giraba en la cama, buscando una respuesta que parecía estar siempre un paso delante de mí. ¿Qué podría ser tan decisivo para Sofía? La promesa de las palabras escritas me atormentaba y fascinaba al mismo tiempo. Las primeras luces del día asomaron por la ventana, pero el sol no pudo ahuyentar las sombras de incertidumbre que danzaban en mi corazón. Sabía que debía buscarla, debía saber. Sin embargo, había un miedo latente. Si había algo oscuro en su historia, estaría preparado para cargar con ese peso. Finalmente, decidí dirigirme al pequeño parque cercano al edificio. Había un rincón donde la brisa acariciaba las hojas, un lugar que siempre resonaba con las risas de los niños y el murmullo de las conversaciones. Allí, podría encontrar a Sofía. Mi corazón latía más fuerte a medida que me acercaba. La vi sentada en un banco, con los ojos fijos en el horizonte, como si en la distancia pudiera descifrar algún mensaje del universo. Sofía, dije, acercándome cautelosamente. Recibí tu carta. Al oír mi voz, giró su rostro hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. Fue como una chispa en la penumbra. Su expresión, al principio sorprendido, pasó a ser una mezcla de alivio y ansiedad. Se movió un poco, como si estuviera siendo transportada de regreso a una realidad que le era familiar. Comenzó, pero las palabras parecieron atorarse en su garganta. Su mirada se desvió hacia el suelo,
y en ese momento supe que la carga era más pesada de lo que imaginaba. Sentí un impulso de abrazarla, de ofrecerle una protección que ni siquiera yo sabía si podía brindarle. Lo que sea que necesites decirme, estoy aquí, le aseguré. La urgencia en mi voz pareció disolver algo dentro de ella, como si hubiera desbloqueado una puerta clausurada. Tomando una profunda respiración, levantó la vista nuevamente, sus ojos centelleando con determinación. No puedo seguir escondiendo esto. Sus palabras salieron ahora firmes, como si finalmente hubiese tomado la decisión de liberar lo que llevaba guardado. Mi madre, así como ella se fue, voló a otros países, dejó su vida, yo aprendí los idiomas por eso. Para encontrarla, para entenderla. Ella era una artista, pero su arte la consumió. Y un día, dejó todo atrás. Su voz se quebró en el último fragmento. Sostuve su mirada, intentando comprender la profundidad de su dolor. Sofía llevaba años cargando con esa esperanza, un hilo de búsqueda que nunca se había cortado, incluso cuando todo parecía perdido. Me di cuenta de que, como ella, había algo en mí que necesitaba moverse, liberarse. De repente, el pequeño parque se sintió más grande, como si el aire tuviera peso en la historia que compartíamos, en lo que ambos deseábamos encontrar. Y si voy contigo, la sorpresa de mis propias palabras resonó en mis oídos. Ella parpadeó, buscando respuesta. No sabía cómo podía ser que la idea de embarcarme en un viaje desconocido me llenara de valentía. La mirada de su sorpresa se tornó en gratitud. ¿De verdad lo harías?, preguntó, la esperanza chispeando en su voz, y en ese instante, entendí que la búsqueda de su madre no simbolizaba solo el deseo de reunir lo perdido, sino también hallar un mosaico a partir de las piezas rotas de su vida. La posibilidad de volar juntos hacia lo desconocido parecía menos aterradora con cada palabra que intercambiábamos. Pero, antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor irrumpió la serenidad del parque. Un grupo de hombres en trajes oscuros caminaba rápidamente hacia nosotros. Sofía cambió su expresión, su mirada se tornó pálida, y su cuerpo se tensó. «Sofía», gritó uno de ellos, mientras se acercaban. «Tienes que volver». La conexión que habíamos comenzado a formar se fracturó abruptamente. Ella se levantó de su asiento, la preocupación y el temor dibujándose en su rostro. Sabía que la respuesta estaba en sus ojos, pero también podía ver que había algo más en juego. Sus palabras no quedaron dichas, y mientras el eco del grito resonaba, sentí como si el tiempo se detuviera. Mis manos buscaban aferrarse al momento, pero Sofía había comenzado a retroceder. La angustia invadió mis venas, preguntándome si algún día tendríamos la oportunidad de compartir la verdad. La niña de los 5 idiomas se desvanecía ante mí, y con cada paso que daba hacia esos hombres, parecía llevarse cada una de mis preguntas. En medio del caos, su mirada se encontró con la mía por última vez y, en ese instante, supe que había algo más profundo que el miedo, un hilo de promesa que nos uniría en nuestra búsqueda, sin importar el desenlace. Pero ahora, todo estaba en el aire, y las palabras que nunca se dijeron se quedaron flotando entre nosotros como una sombra que no podía ser ignorada. No sabía si debía seguirla o quedarme allí, paralizado por la confusión y la impotencia. Sofía se escurrió entre aquellos hombres, y aunque el ajetreo del parque continuaba, todo se volvió un eco distante. La risa de los niños se desvaneció en un murmullo y el sonido del viento se tornó sordo. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas que de repente habían atrapado mi deseo de entender. «Sofía», grité, sin saber si ella podría escucharme a través del crujido de la realidad que nos separaba. Pero su figura se hizo más pequeña, una sombra que se perdía entre la urgencia de esos extraños. Mis pasos comenzaron a moverse involuntariamente hacia adelante, arrastrado por una mezcla de desesperación y la necesidad de protegerla de lo que la acechaba. Sin embargo, no sabía qué podría decir o hacer para detener lo inevitable. Cuando finalmente llegué a la escena, uno de los hombres, de alas oscuras en su verdad, se volvió hacia mí. Sus ojos, profundos como un abismo, parecían escudriñar mi alma. «¿Eres tú quien ha estado interfiriendo en la vida de Sofía?», preguntó, con un tono que no daba espacio a la duda. Su voz era una mezcla de advertencia y desprecio. No solo las palabras me abandonaron, incapaz de encontrar un argumento que defendiera mi deseo de conocerla.
En ese momento, sentí que cada segundo perdido era un ladrillo más en la pared que nos sepultaba. Detrás de los hombres, Sofía vaciló, las manos en sus bolsillos, como si buscaran anclarse a algo firme. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. En ese tierno instante, supe que detrás de su pecho latía una tormenta de emociones. Allí, en su mirada, había un rayo de vulnerabilidad, un abismo de dolor y esperanza. Quería que supiera que, aunque no comenzara a entender, estaba dispuesto a apoyar su búsqueda. Y ahí estaba, en el presente, temiendo que ese hilo que nos unía se rompiera para siempre. Por favor, Sofía, quédate, les grité a los hombres, desesperado. No puede ser solo un pasado oscuro. Sabes que hay más. La tensión creció como una bomba de tiempo, el aire se cargó con promesas y miedos no resueltos. Y en ese momento, ese rayo de vulnerabilidad en los ojos de Sofía se encendió. Respirando profundamente, dio un paso adelante. No quiero volver, no, sin respuestas. Su voz, firme, cortó el aire como un cuchillo. Los hombres parecieron desconcertados. Era un cambio que quizás nunca esperaron de ella. Se miraron entre sí, buscando alguna señal de autoridad, pero ella ya había comenzado a tomar el mando de su vida. Sofía, insistió uno de ellos, tratando de abarcar la situación. Tu madre necesita que vuelvas. Es por tu propio bien. Ella absorbió esas palabras, como una esponja que se empapa con agua, y por un instante, vi su determinación temblar. La luz de la esperanza y la sombra del temor se enfrentaron en su interior. La lucha se reflejaba claramente en su rostro. Había caminos que no quería tomar, pero menos aún aquellos que la mantenían prisionera en un pasado que no elegía. Necesito saber la verdad. Sus palabras salieron como un murmullo, un rayo de coraje que iluminó sus ojos. No puedo continuar sin entender. La atmósfera se volvió densa. Sentía que estábamos en la antesala de un destino del que no podíamos escapar. La reverberación de su resistencia retumbaba en el aire, y en el fondo, un hecho se tornaba inevitable. Sin importar el desenlace, una línea se había cruzado. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, un tercer hombre se interrumpió, interrumpiendo el hilo de nuestra conversación con una frase que dejó caer un velo sobre mis esperanzas. Sofía, tienes que recordar quién eres. La otra parte de ti es más importante que todo esto. Las palabras reverberaron como un eco a través de mi pecho, y en un instante, vi cómo la posibilidad de que el mundo que conocíamos se desmoronara se hacía real. Los hombres, aún en su escalofriante presencia, parecían guardar secretos que, de ser revelados, podrían cambiarlo todo. ¿Qué significa eso?, pregunté, intentando asirme a cualquier fragmento de claridad. ¿Quién es ella realmente? Sofía me miró, una mezcla de sorpresa y miedo cruzando su rostro. La batalla dentro de ella no cesaba. ¿Acaso era capaz de compartirlo todo? En sus ojos, una promesa de múltiples caminos se desplegó, y de repente, el acto de independencia que afirmaba trascender la ansiedad de su pasado se tornó aún más delicado. Para entonces, un ruido súbito de pasos resonó a nuestro alrededor. Alguien más se acercaba, y la incertidumbre se tornó palpable. En el aire, un nuevo peligro se cernía, y me di cuenta de que, sin conocer la verdad en su totalidad, nuestras elecciones nos llevarían a un precipicio que nadie podría haber previsto. La tensión se cortó al instante, y todos dirigieron su mirada hacia la dirección de la amenaza. En ese momento, el futuro no solo era incierto, era aterradoramente cercano. Los pasillos del parque se llenaron de murmullos inquietantes, y mi corazón ocupó el lugar de mis pensamientos. La presencia inminente de alguien o algo nos envolvía a todos, como el silencio que precede a una tormenta. Los hombres se agacharon un poco, intensificados por lo que intuían que estaba por llegar. Sofía, alzando la frente, parecía un faro parpadeante en medio de esa incertidumbre creciente. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, tratando de contener mi ansiedad mientras el espacio se comprimía en torno a nosotros. La atmósfera se mantenía electrificada. De pronto, una figura emergió entre las sombras, como un espectro vestido con la inquietante elegancia de quien conoce bien los laberintos del miedo. Era una mujer de cabellos oscuros y ojos insondables. Su expresión estaba imbuida de una mezcla de resolución y tristeza.
Aunque no la había visto antes, hubo algo instantáneamente familiar en su forma de moverse, como si tuviera la habilidad innata de manipular el tiempo y el espacio a su favor. Sofía dijo, su voz suave pero autoritaria, haciendo que cada sílaba fuera un eco que resonaba en el más profundo rincón de mi ser. Debemos hablar. Es urgente. Sofía reaccionó con sorpresa y un destello de reconocimiento atravesó su mirada. Mi estómago se encogió, una pequeña chispa de celo se encendió en mí, pero rápidamente la sofocó el deseo de entender. ¿Quién eres?, dijo Sofía, aunque su voz llevaba el peso de la inseguridad, a la vez que el anhelo de respuestas. La mujer la contempló unos segundos antes de responder, como si estuviera sopesando las posibles consecuencias de sus palabras. Sentí que el silencio que se extendía se tornaba denso, como un velo que oprimía el aire a nuestro alrededor. Soy alguien que ha estado velando por ti, Sofía. La vida que creías que llevabas es solo una parte de algo mucho más grande. Estás destinada a más. El rostro de Sofía se contorsionó, transformando su confusión en una mezcla de temor y voluntad. La expectativa de aquel instante se convirtió en un hilo casi tangible. Cada uno de nosotros éramos meros observadores en un teatro oscuro y cargado. Escucha, la parte que te falta no es solo un fragmento de tu historia. Es la clave para todo lo que está por venir. Detrás de todo esto hay secretos que han estado ocultos durante demasiado tiempo. Estás en peligro, y solo tú puedes decidir cómo enfrentarlo. Las palabras de la mujer atravesaron la escasa distancia entre ellas como un golpe de viento helado. Pude ver que los hombres, antes protectores como sombras, se transformaban en guardianes de un secreto que no querían que se revelara. Sus rostros estaban ahora tensos, y comprendí que el peligro era real, y la verdad que podría libertar a Sofía era, en igual medida, su mayor amenaza. Sofía respiró hondo, como si intentara ingresar aire puro a sus pensamientos enredados. Cada exhalación parecía un intento de enfocar su determinación. Su silueta se erguía en medio de toda esta turbulencia, y era imposible no sentirme atraído hacia su fuerza renovada. No puedo seguir ignorando lo que esto significa, murmuró, con su voz cargada de una fuerza delicada. Los hombres se comenzaron a mover, inquietos por la nueva dinámica. Noté cómo tensaron sus cuerpos ante la amenaza de la revelación, como si quisieran prevenirla a toda costa. La mujer se percató de ellos y, desafiando su presencia con una mirada que parecía encender la oscuridad misma, continuó hablando. El tiempo se agota, Sofía. Hay fuerzas que están en movimiento, y no puedes permitir que te arrastren de nuevo. Si recuerdas quién eres, podrás liberarte de ellas. La interpelación era un grito de guerra, una declaración con un tono que dejaba claro que el tiempo no era nuestro aliado. Pero antes de que Sofía pudiera responder, un grito resonó, profundo y desolador, sacudiendo el ambiente. La multitud se volvió un torbellino de rostros confundidos y asustados. No me atreví a mirar hacia atrás. Mis instintos gritaron que debíamos movernos, que la oscuridad que acechaba en nuestros alrededores ya había comenzado a cobrarse sus víctimas. Sofía, ven, grité, tendiendo la mano hacia ella, aunque sabía que algo en su interior la retenía. Justo cuando sus dedos alcanzaban los míos, un destello de luz atravesó la penumbra y, en un instante, se desató el caos. Un grupo de personas la rodeó, y cada frase que brotaba de sus labios era una mezcla de advertencias e insinuaciones. La situación se volvía cada vez más caótica. Me giré hacia ella con una desesperación apremiante, sintiendo que todo se escapaba entre mis dedos. Sofía, no te alejes, rugí, intentando llegar a su corazón, a ese espacio donde nuestra conexión aún podía ser sentida, incluso en medio de la confusión. Y entonces, desde el centro de la tormenta, frente a mí y a ella, se extendió la señal de revelaciones que no pudimos anticipar. La mujer de ojos oscuros se acercó y, en un susurro que alcanzó mi alma, murmuró, la verdad está en ti, Sofía. Y hay un precio por descubrirla. Justo en ese momento, el suelo pareció temblar y nuestras vidas cambiaron para siempre. La revelación que nos aguardaba prometía un futuro deslumbrante, pero ante todo, era un abismo que algunos de nosotros aún no estábamos dispuestos a enfrentar. Un rugido ensordecedor desgarró la noche, y la multitud, presa del pánico, comenzó a dispersarse como hojas arrastradas por el viento. Mis ojos estaban fijos en Sofía, incapaz de despegarme de su esencia en el caos que nos rodeaba.
Era un reflejo de lucha y deseo, una contradicción de fuego y hielo, entre la necesidad de avanzar y el temor a lo desconocido. Sofía se volvió hacia la mujer de los ojos oscuros, cuya mirada se tornó urgente y decidida. La serenidad en su presencia era casi sobrecogedora en contraste con la histeria que se respiraba en el aire. Sofía, grité nuevamente, esta vez intentando atravesar el océano de cuerpos que nos separaba, una brecha que se sentía tan vasta como la incertidumbre que ahora anidaba entre nosotros. A través del tumulto, la mujer avanzó, hacia Sofía, su voz resonó en la distancia, elige, Sofía. La verdad que buscas puede ser tu salvación o tu condena. No hay vuelta atrás. Recuerda, las palabras estaban impregnadas de una urgencia angustiante. Mientras avanzaba, un grupo de hombres emergió a nuestro lado, haciéndose eco del miedo latente con un mandato que llegaba de un lugar más profundo que el terror que la multitud exhibía. «Lárgate de aquí», rugió uno de ellos, apuntando en nuestra dirección, en un gesto que parecía más un intento de protegernos de un oscuro destino que una amenaza real. Sofía miró hacia mí, sus ojos se llenaron de lágrimas que eran testigos de su lucha interna. En ese momento, se desdibujaron las fronteras entre la realidad y la incertidumbre, un abismo la miraba a los ojos. No sé si puedo recordar lo que soy, su voz tembló, la palabra puedo se sintió como un eco ensordecedor en mi mente. En un instante, de su mirada surgieron fragmentos de memorias ansiosas, momentos de luz y sombras que parecían bailar en el horizonte de su conciencia. La mujer la instó a recordar, y por un momento, sentí que en su interior había una chispa que se negaba a apagarse. La intensidad de la angustia se transformó en un hilo de esperanza. Extendí mi mano una vez más, buscando aferrar su esencia, su fuerza. Pero entonces, un grupo de sombras se deslizó entre nosotros, invisibles, pero cada vez más próximas a apoderarse de lo que era nuestro. Sofía y su destino, debo hacerlo, susurró. Y aunque su voz estaba cargada de una mezcla de determinación y exasperación, podía sentir que una parte de ella deseaba rechazar ese camino oscuro. La mujer de ojos oscuros se inclinó hacia ella, como si compartieran un profundo secreto. A medida que hablaba, su expresión se transformó, y noté que sus palabras se comenzaban a entrelazar con una herencia poderosa, algo que iba más allá del tiempo y el espacio. En el fondo de mi ser, comprendí que tenía que ser su apoyo, el ancla en medio de la tormenta. Sofía, no estás sola. No importa lo que recuerdes, yo estaré contigo. Mi voz se alzó, resonando con la fuerza del latido de mi corazón. Un instante suspendido nos rodeó, como si el tiempo mismo se detuviera para permitir que nuestras almas convergieran. Su rostro mostró ya no solo miedo, sino una chispa de determinación. Entonces, el grito desgarrador se repitió, volviendo a cortar la tensión del momento. La gente en el parque comenzó a moverse, siendo consumidos por la oscuridad que ya extendía sus tentáculos por las sombras del lugar, una sombra que parecía emergida de la misma tierra. Pero había algo más allá, la esencia de la unión en un momento de verdad, que es digno de recordar, preguntó Sofía, su voz titilante llevando el peso de la duda, del anhelo y de una luz escondida. La mujer sonrió con tristeza y compasión, y en un movimiento sutil, tocó su frente, dejando tras de sí un resplandor que se sintió como el surgimiento del rocío al amanecer. Lo que eres. Lo que te define. Sofía, el viaje apenas comienza, las sombras comenzaron a disolverse, pero no había una salida sencilla. El camino ahora tomaría giros inesperados y riesgos dignos del alma que se atrevía a enfrentar sus propios demonios. Cuando la luz se intensificó, sentí como Sofía se deslizaba hacia adelante, como si un destino inminente la aguardara. Mi corazón se hizo un nudo, lleno de terror, amor y desesperación. Estaba atrapado, una marioneta asaeteada por hilos invisibles entre la promesa de algo grandioso y el peligro inminente. Fue entonces cuando escuché algo más, un murmullo que surgía desde el fondo de la oscuridad, resonando con una voz que parecía conocer el enigma que abrigábamos. El pasado no se olvida, Sofía. A veces, el precio de recordar es demasiado alto. La luz nos envolvió, pero el eco de estas palabras se quedó grabado en mi mente como cicatrices en la piel. Solo entonces supe que el camino hacia el descubrimiento no haría otra cosa que acercarnos a la verdad que nos temía, y mientras buscábamos la luz, la oscuridad aún acechaba. La luz comenzó a desvanecerse y, con ella,
se disiparon las sombras que habían amenazado con devorarnos momentos antes. Sofía, con pasos titubeantes, se adentró en el resplandor que había invadido el lugar, su figura volviéndose un destello casi etéreo. A mi alrededor, el caos había tomado una pausa, como si todos se hubieran detenido a observar el momento en que ella se atrevía a cruzar la frontera de lo desconocido. Sofía, me atreví a murmurar, pero su nombre se perdió en el aire pesadamente cargado de inquietud. A medida que se acercaba a la mujer de ojos oscuros, sentí que había una conexión entre ellas que escapaba de mi entendimiento. Era como si esa mujer, con su aura y visión, supiera algo fundamental acerca de Sofía, algo que ella debía encontrar. El titanio de su mirada penetraba en la esencia de su ser. Sin embargo, mis latidos resonaban en la soledad que me envolvía. ¿Y si Sofía no regresaba? La idea era insupportable. Recuerda, Sofía, la mujer susurró, como si cada palabra fuera un pedal que abriera la puerta a un vasto jardín de recuerdos ocultos. Sofía cerró los ojos, y por un instante, estaba inmersa en un mundo que solo ella podía contemplar. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y liberación. En ese pequeño instante divino, comprendí que estaba viviendo no solo su lucha, sino también la fragilidad del ser humano, el constante ir y venir entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral al ver su pecho comprimido en una lucha interna. Se estaba despojando de capas de su vida, cada susurro de la mujer parecía arrancar de ella algo profundo y ancestral. La multitud, aunque temerosa, había comenzado a observar con asombro, como si el simple acto de recordar pretendiera llenar un vacío profundo en el cosmos, que te detiene. Se escuchó la voz de la mujer, suave, pero firme. En ese momento de vulnerabilidad, el cielo se rasgó con el rugido de un trueno, y sentí que la tormenta que nos había asediado en el parque estaba regresando, como si el universo pusiera a prueba nuestra fortaleza. La luz que había encontrado a Sofía comenzó a titilar. El aire se volvió denso, y un olor a ozono me envolvió, casi como una advertencia. Sofía abrió los ojos, su mirada era la mezcla de alguien que despierta de un profundo sueño, pero también había destellos de una tormenta reprimida. Cuando me encontró, había un rayo de reconocimiento, de tristeza y, al fin, una chispa de fe. ¿Por qué me resulta tan aterrador, David?, preguntó, su voz quebrándose como un cristal a punto de romperse. Porque la verdad a veces duele más que la mentira, pero también puede liberarnos, respondí, rezando porque mi voz se mantuviera firme. Las sombras acechaban, y podía sentir la presión de algo extralimitado, como si el aire mismo se cargara de tensión. Sofía se acercó un paso más y, a su lado, la mujer de ojos oscuros parecía unos años más joven, su expresión iluminándose de una manera extraña. El círculo está completo, pensé, pero ¿cuál era el costo? A veces, el pasado no solo abraza lo que eres, también grita lo que fuiste. La mujer susurró y, por un parpadeo, las palabras se volcaron en una lluvia de visiones. Sofía cayó de rodillas, atrapada en una red de recuerdos que probablemente había jurado olvidar. Las imágenes fluyeron como ríos desbordando sus orillas, veía ritos antiguos, voces que susurraban en lenguas olvidadas, la figura de Sofía entrelazada con la historia de su familia, de aquellos que habían sido antes que ella. Nunca imaginé que la hija del conserje hablara 5 idiomas, pensaba, pero su mirada absorbía cada fragmento de su ser, cada palabra resonante. De repente, su grito atravesó la noche, un grito que pareció descorrer el velo entre el pasado y el presente. Lo vi, en sus ojos se instaló el millón de historias, de luchas, un sufrimiento indescriptible, pero también una promesa de fortaleza y resurgimiento. La oscuridad era como una sombra que esperaba consumir todo, incluido a mí. Detente, grité. Sintiendo como mis instintos se volvían más primitivos por el pánico que comenzaba a asentarse nuevamente en mi pecho. ¿La estaban absorbiendo? No lo permitiría. Reuniendo cada parte de mi ser, crucé el umbral de luz que nos separaba. Sofía, no, la voz de la mujer resonó con fuerza, pero el eco de sus palabras me llegó como un susurro. Las sombras parecían haberla atrapado, estaba luchando por emerger. En ese instante comprendí que era yo quien debía recordar también. Ella no podría hacerlo sola, necesitábamos la fortaleza del otro. Retrocedí hacia el brillo, grité su nombre una vez más,
mientras el eco del murmullo se alzaba como una ola, esperando devorarnos. Entonces, algo en su mirada se afianzó. Había visto demasiado, y aún así, estaba allí, abierta a la palabra que la definiría. David, gritó, y mientras su voz retumbaba, el rayo de luz se quebró en fragmentos a nuestro alrededor, uniendo nuestras almas en un instante de infinita conexión. La oscuridad se retiró cual sombra que se desvanece al amanecer, pero su advertencia estaba en el aire. A veces, recordar no es solo reencontrarse, sino reinventarse. Mientras la luz se afianzaba, sentí la presión de lo inminente, el murmullo creció en intensidad. La revelación estaba a un paso de ser descubierta. El precio de la verdad aún podía ser más alto de lo que habíamos imaginado. La tormenta era inminente e inevitable. El clamor de la multitud se desvanecía, envolviendo el espacio en un silencio que se sentía como un lienzo en blanco, un momento suspendido en el tiempo mientras nuestras almas colisionaban con fuerza. Las partículas de luz se dispersaron a nuestro alrededor, creando un halo brillante que parecía prometer nuevas posibilidades, una pureza naciente dentro del caos. Aún así, el eco de la tormenta permanecía en el aire, como un presagio. ¿Qué es lo que ves?, le pregunté, la voz temblando de tanto desear saber, pero también de miedo por la respuesta. Sofía respiró hondo, su torpeza se había evaporado, dejando que la valentía anidara en su ser. Había un nuevo brillo en sus ojos, una llama que no había asomado antes. A medida que cada palabra se acomodaba en su mente, parecía recordar no solo su historia, sino también la de tantas mujeres que habían luchado con ella, que habían recorrido caminos similares y que habían dejado huellas imborrables en su vida. Mi abuela susurró, como si el simple nombre la conectara a una red más grande. Ya no era solo su pasado el que enfrentaba, sino una herencia, una identidad compartida por generaciones. La vulnerabilidad que en algún momento había sido su sombra ahora se convirtió en fuerza. Ella siempre decía que el educativo no es como enseñarnos a vivir, sino a recordar dónde hemos estado. El viento sopló con fuerza justo en ese instante, llevándose el murmullo de la gente. El pronóstico de la tormenta se tornó tangible, el aire interno se electrificó, intensificando la conexión que había crecido entre nosotros. La mujer de ojos oscuros dio un paso atrás, como si intuyera que la revelación estaba naciendo, que el momento era de Sofía, un regalo solo para ella. Cuando abrimos los ojos, a veces olvidamos que vemos más allá de lo que hay, continuó Sofía, aún llevada por el eco de su abuela. Su voz se convirtió en un canto lleno de confianza. Veo las sombras. Pero también veo la luz, las manos que me han guiado. Ellas han estado aquí todo el tiempo, David. Ese instante, el peso de la historia se tomó como una carga compartida. En un rincón, pude ver el rostro de Alesia, un amigo de la infancia que había estado perdido en las sombras de su propio dolor, que ahora emergía como espectador del viaje de Sofía. La conexión entre lo que Sofía enfrentaba y la batalla que su propia mente libraba se tornó evidente. La luz tocaba sus corazones de una manera casi palpable, pero entonces, la inquietud asomó como un galeón amenazante. Una ola de incertidumbre recorrió mi cuerpo al darme cuenta de la magnitud de lo que ocurría. Sofía, inmensa en su capacidad de recordar y renacer, estaba en un precipicio. Sabía que la verdad no siempre trae consigo paz, a menudo, golpea como un trueno, dejando estragos y desconcierto a su paso. Tú también debes recordar, dijo la mujer de ojos oscuros, señalándome con su mirada profunda y desafiante. Lo que una vez olvidaste, puede ser el vínculo que sanará todo. Mis latidos se aceleraron. ¿Qué era lo que debía recordar? En medio de la luz, un embrollo de fragmentos me sobrevino. Muchos años atrás, había decidido marchar hacia adelante, arrojando las memorias al río de mi pasado. Pero, ¿acaso no forman parte del tejido que me define? Aquel era el momento inquietante en el que la historia se negaba a ser arrinconada y pedía ser escuchada. No sé si soy suficiente, susurré, casi un eco de mis propios temores mientras buscaba su mirada, aferrándome a aquellas chispas de luz que aún brillaban entre las oscurecidas memorias que ocultaba. No sé si puedo anudar lo que quedó suelto. Estás aquí, eso es suficiente, me respondió Sofía, su tono lleno de una certeza que apenas podía asimilar. Su fe en mí era como un salvavidas arrojado a un océano embravecido. Dando un paso hacia ella, sentí el abrazo corajudo de mi propia historia deslizándose hacia adelante.
Tomé aire, escuchando esas voces calladas, esos ecos que golpeaban en mi mente. La tormenta se hacía más próxima, y lo inevitable se hizo presente. Pero de repente, un rayo desgarró el cielo y un silencio inquietante acompañó su hundimiento. La mujer de ojos oscuros se giró, inquieta, como si un secreto inesperado amenazara con revelarse en cualquier momento. La luz que nos rodeaba comenzó a girar, enredando nuestros corazones en un vals de incertidumbre entre el pasado y el futuro, y en ese instante, la oscuridad no se limitó a cernirse, pareció convertirse en un ser consciente, un adversario palpable que tomaba la forma de nuestros miedos. La conexión entre Sofía y yo era ahora un hilo tenso que unía nuestras vulnerabilidades, y sabíamos que la tormenta, al igual que nuestras verdades ocultas, estaba a punto de estallar. No solo recordaremos, también pelearemos, declaró Sofía, con sus ojos fulgurantes iluminados por la tormenta que se avecinaba. Un retumbante grito de batalla resonó en mi pecho. Sabíamos que la revelación no sería gratuita, y de repente, nos asaltó la comprensión de que la lucha por nuestra vida no había hecho más que comenzar. La tormenta se desató con una ferocidad repentina que hizo vibrar la tierra bajo nuestros pies. El cielo, ahora cubierto de nubes oscuras, se precipitaba hacia nosotros como el cañón de un arma cargada. La multitud, a la que habíamos estado tan ligados, se disolvió en gritos de sorpresa y temor, pero en medio del tumulto, no podía desviar la mirada de Sofía. Ella estaba allí, en el centro de la tormenta, sus ojos chispeantes iluminando la oscuridad que nos envolvía. En su expresión había una mezcla única de pavor y determinación, como si cada relámpago que iluminaba el cielo exterior también fuera una revelación personal que ayudara a descorrer el velo de su propia historia. Sentí como un fuego comenzaba a prenderse en mi interior, uno que quería ser liberado de las cadenas que lo habían mantenido cautivo por tanto tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, la voz ahogada, sintiendo el peso de la incertidumbre. Nos enfrentábamos no solo a la tormenta que rugía sobre nosotros, sino también a las tormentas que disipamos en nuestra vida diaria, esas que nos empujan a fundamentar nuestros miedos en nuestras decisiones. Recordaremos juntos. Y luego tomaremos acción, me respondió, con una convicción que me caló en el corazón. Quería creerle, pero parte de mí se debatía entre el deseo de avanzar y el temor a lo desconocido. Miré a nuestro alrededor. Los rostros de la multitud eran una paleta de emociones crudas, confusión, rabia, miedo. Quería gritarles que había esperanza en la lucha, una luz en medio de la tormenta. Levanté la mirada hacia Sofía y vi el eco de sus sombras lanzándose hacia el futuro, desdibujadas en la bruma. Una racha de viento helado nos cortó la respiración, y Sofía se acercó aún más, entrelazando sus dedos con los míos. En ese contacto, experimenté una epifanía. La lucha no era solo un viaje personal, sino una danza colectiva. A pesar del caos que podía infiltrarse en los pensamientos, nuestras voces debían fusionarse en una sinfonía de resistencia. Fue entonces cuando un grito desgarrador penetró el aire. Me volví hacia Alesia, que había sido un amigo cercano en nuestra infancia, ahora una sombra asustada que luchaba por salir a la superficie. Su expresión era un laberinto de angustia, sin saber si su propia tormenta era algo de lo que podría escapar. Alesia, grité, acercándome. El sonido de mi voz se difuminó entre el retumbar del cielo. Pasaron los segundos como si fueran días mientras la miraba desvanecerse en su propio laberinto de miedos, luchando contra el peso de su propia historia. Necesitamos ayudarla, dijo Sofía, un destello de luz en sus ojos. Pero esa luz se oscureció momentáneamente ante la urgencia del momento. No podemos dejarla así, es parte de nuestra lucha. Ella no está sola, mi voz, ahora casi un rugido. Funcioné como un ancla que sabía que debía ser efectivo, que no debía tambalearse ante la tormenta. El viento sopló con tal fuerza que casi me arrojó hacia atrás, pero Sofía no aflojó su agarre. La frente fruncida, tomó aire. Sabía que había un costo en la esperanza, en el empujón que estábamos a punto de dar. Pero lo que me sorprendió fue que su mirada se centró en mí, como si el reflejo de su abuela la impulsara y, en consecuencia, me arrastrara hacia la autoafirmación. Vamos, dijo Sofía, como si los ecos de otras mujeres luchadoras resonaran en su voz. Comenzamos a avanzar, pero algo me detuvo, una sombra que se interponía entre nosotros y nuestra amiga. Era el propio miedo de Alesia, una figura aterradora que se retorcía con la confusión que había acumulado a lo largo de los años. No puedo,
No sé si puedo recordarlo, susurró, su voz más débil que nunca, pero su angustia resonaba en mí. Pero aquí estamos, le respondí, firmemente. Lo haremos juntos. Tú no eres solo, hay espacio para los tres. Extendí la mano, invitando a la luz que se estaba formando entre nosotros. Aquí y ahora, nuestras historias podrían entrelazarse. Los ojos de Alesia se llenaron de lágrimas, pero había una ululación silenciosa en su rostro que indicaba que estaba lista para dar el primer paso. Y cuando lo hizo, y su mano se entrelazó con la nuestra, sentí el empuje de un torrente que barría el miedo y lo reemplazaba con la posibilidad. Sofía miró al horizonte, como si pudiera ver algo más allá de la tormenta. Su voz resonó con fuerza inesperada mientras decía, hoy no solo lucharemos por nosotras, estaremos luchando por todos aquellos que han quedado atrapados en las sombras de su propia historia. Pero antes de que el eco de sus palabras se desvaneciera, un nuevo rayo iluminó el cielo, y mientras el resplandor iluminaba nuestros rostros, una figura emergió entre la multitud. Era alguien que no esperábamos ver jamás, alguien que cambiaría el rumbo de nuestra lucha. Mi corazón se detuvo un instante. La verdad siempre llega de maneras inesperadas. Cuando la figura se hizo más visible, mi mente se detuvo en un atentado de recuerdos que ansiosamente intentaban salir de mi pecho. Era Valeria, la hija del conserje, a quien había visto crecer entre los edificios de nuestra infancia. Siempre había sido un alma brillante, su risa resonaba entre los pasillos como un himno de esperanza. Pero, ¿por qué aparecía ahora, en medio de esta tormenta y de nuestras luchas particulares? Las pupilas de Valeria estaban fixadas en nosotros, pero su rostro tapaba una niebla densa de inseguridades. La tormenta le proporcionaba un aura casi mística, pero su presencia era también una carga que pesaba sobre el alma. Cada paso que daba hacia nosotros parecía ser un intento de librar una batalla interna más potente que la que el cielo desataba. Valeria, susurré, casi sin poder creerlo. Eres tú. Mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer con más fuerza, ella se acercó aún más, y vi en sus ojos el mismo desamparo que había percibido en Alesia, pero también una chispa resplandeciente de profundidad desconocida. No he llegado aquí por casualidad, dijo con voz temblorosa, pero firme. He estado escuchando sus conversaciones. Siento su lucha, el peso que cargan. Quiero ayudar, aunque no sé cómo. Sofía y Alesia miraron a Valeria, y en esos instantes de conexión, todos quienes estuvimos juntos eran reflejos de nuestras propias tormentas, artistas de un lienzo lleno de caos. Una ráfaga de viento empujó la lluvia hacia nuestros rostros, y fue como si la tormenta tratara de advertirnos sobre un camino incierto. Pero en ese momento, la luz de la esperanza comenzó a parpadear en el corazón de cada una de nosotras. Valeria, nosotros también hemos estado luchando, dijo Sofía, caminando un paso al frente. Su voz, aunque interrumpida por truenos, sonaba resonante y decidida. Hemos tenido miedo de recordar, miedo de abrazar lo que somos. Pero si estamos aquí es precisamente porque creemos que hay fuerza en nuestra historia compartida. Valeria asintió, y mientras la lluvia corría por su rostro, parecía devolver a la vida las memorias ocultas en su corazón. Entonces, con una decisión claramente encarnada, Valeria dejó que su voz se elevase. Podemos crear algo juntos. Lo he estado viendo, palabras en los 5 idiomas que hablo son conexiones, son puentes que podemos trazar en esta tormenta. Podemos traducir nuestro dolor en esperanza y unir a aquellos que se sienten solos. Al escuchar eso, sentí un cambio en el ambiente. Limitada por las ataduras de mis propios miedos, en ese instante, el deseo de unirnos para ayudar a otros se convirtió en una ola imparable. Las almas que nos rodeaban ya no eran extrañas, eran ecos de un mismo canto que necesitaba ser escuchado. Hagámoslo, grité, levantando la voz, intentando que resonara con la fuerza del trueno. Ligando nuestras historias, encontraremos la claridad en medio de esta tormenta. Empecemos a construir ese camino, una palabra, un recuerdo, una historia a la vez, pero entonces, en medio de nuestro fervor, un estruendo más fuerte que el resto de la tormenta resonó, y antes de que pudiéramos reaccionar, una figura oscura emergió del fondo de la multitud, rompiendo abruptamente la conexión que habíamos comenzado a forjar. Era Marco, el viejo rival de infancia de Valeria, con sus ojos fríos como el acero. ¿Qué creían? Su voz cortante se elevó sobre el rugido del viento. No hay unión posible en el caos.
Están condenadas a perderse en sus propios laberintos. Mi corazón se hundió ante su desdén, pero su desafío también encendió en mí una violencia latente de esperanza. Sabía que nuestras historias no podían ser destruidas por la oscuridad de la incredulidad ajena. La tormenta rugió con más fuerza, y en su furia sentí que la lucha estaba lejos de terminar. Teníamos que enfrentar tanto a la tormenta del cielo como a la tormenta que Marco había traído consigo, pero mientras la multitud comenzaba a dispersarse, sintiendo la presión del miedo, observé a Sofía, Valeria y Alesia firmes en su propósito. La verdad seguía resplandeciendo en nuestros corazones, y aunque la oscuridad se acercaba, algo dentro de mí sabía que cada día de lucha nos llevaría un paso más cerca de lo que realmente éramos. Alas de incertidumbre se agitaron en mi pecho, pero la esencia de lo que queríamos se encontraba allí, palpitante y vivo. Sin embargo, no sabía hasta dónde nos llevaría esta lucha. La tormenta no solo rugía afuera, su verdadero centro estaba en cada una de nosotras. El camino hacia el futuro aún nos aguardaba sin revelar las respuestas que buscábamos. Mis recuerdos se agolpan en mi mente, mientras el rugido de la tormenta se hacía presente, ensordecedor y electrizante. La lluvia caía a raudales, como si el cielo mismo llorara las penas que habíamos acumulado en nuestras vidas. Pero en medio de la oscuridad y la confusión, algo en el aire era diferente. Había un cambio trascendental en el ambiente, una energía palpable que comenzaba a ser más brillante que la tormenta en la que estábamos atrapadas. Sofía, Valeria y Alesia se aferraban a nuestras manos con una certeza renovada. Mientras los truenos retumbaban, nuestras miradas se entrelazaron y, en ese momento, entendí que no íbamos a enfrentarnos a nuestras tormentas. Las íbamos a abrazar y transformar. La luz que antes destellaba en los ojos de Sofía se convirtió en un faro, reflejando lo que realmente éramos, mujeres decididas a recordar y a utilizar nuestras voces para elevar a quienes nos rodeaban. Hoy no solo nos levantamos por nosotras, dijo Sofía, con la convicción de quien llevaba a sus espaldas el peso de generaciones. La lluvia, en lugar de ser un obstáculo, se volvió el catalizador que avivaba nuestra fuerza. Nuestras almas fluyeron en una danza que resonaba con los ecos de nuestras historias. Haremos que nuestras voces se escuchen, Valeria asintió, no somos solo un reflejo de lo que hemos vivido. Juntas, somos un puente hacia lo que podemos ser. Este grito de lucha, esta búsqueda de verdad, va más allá de nosotras. Hay muchas más que necesitan escuchar. Y juntas, daremos sentido a cada palabra. La tormenta redobló su intensidad, pero las palabras se alzaron con fuerza, como el canto de las aves que desafían a la tempestad. Cada gota de lluvia se convirtió en un símbolo de sanación. Cada trueno, una declaración de guerra contra el silencio que había ensuciado nuestras historias durante demasiado tiempo. Era hora de deshacer el tono de tristeza y dejar que la celebración del reencuentro entre el pasado y el futuro embelleciera nuestro presente. Vamos a recordar, dije, sintiendo las manos de mis amigas en las mías como un recordatorio tangible de que no estábamos solas. Y así, comenzamos a compartir, cada una de nosotras, las palabras que habían permanecido calladas. Las anécdotas fluyeron, como ríos desbordados, llenos de esperanza, amor, dolor y el anhelo trascendental de reconectar. Mientras lo hacíamos, la tormenta empezó a desvanecerse, liberándonos del peso que llevábamos. Fue entonces cuando un rayo iluminó el cielo y vi a Alesia, cuya luz interior brillaba más potente que cualquier oscuridad que intentara consumirla. Era el reflejo de todas nosotras, un recordatorio de que la valentía se puede descubrir incluso en los momentos más horribles. Esos ecos de amor, esos gritos de lucha, se unieron en un coro que iba más allá de la historia individual. Creamos una sinfonía de resiliencia y fortaleza. La valentía se convirtió en nuestra bandera, ondeando alto. Al mirar a mi alrededor, vi que otros comenzaron a acercarse, curiosos por el resplandor que emergía de nosotras. La oscuridad que antes había acechado se replegó, incapaz de soportar la luz que habíamos comenzado a proyectar. Sabía que teníamos el potencial para cambiar el mundo, comenzando desde dentro, fortaleciendo nuestras raíces, recordando lo que éramos, y siendo la voz de quienes aún no podían. Esta batalla no termina aquí, susurré, sintiendo que la energía se intensificaba. Es solo el comienzo. Y con nuestras manos unidas, el eco de nuestras historias resonó por todos los rincones del parque, convirtiéndose en un canto de esperanza y transformación.
Mientras los últimos ecos de la tormenta desaparecían en la distancia, comprendí que esa búsqueda de la verdad jamás podría verse como un acto de destrucción, sino como un acto de amor. En ese momento, lo supe, nuestras vidas se habían entrelazado para siempre, y el viaje que habíamos comenzado iba a llevarnos a lugares que jamás hubiéramos imaginado. Estábamos listas para recordar y contar nuestras historias, listas para unirnos a los que también luchaban por ser escuchados. Nos abrimos paso a través de la tormenta de nuestras propias vidas, y en el centro de todo, había una fuerza más grande que el miedo, era la certeza de que, juntas, podríamos afrontar cualquier cosa que la vida nos echara. Porque en cada historia hay un grito, un eco que resuena con el poder de aquellos que han venido antes que nosotros, y con la promesa de aquellos que vendrán. En ese momento, los rostros a mi alrededor se iluminaron visiblemente, cada uno reflejando una luz diferente, pero unida por un mismo propósito, y así, con el cielo despejado comenzando a brillar, susurré en mi corazón una verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Era hora de recordar, era hora de crear, era hora de volar hacia la luz de nuestro destino, juntos, con cada recuerdo, cada historia, cada lágrima convertida en luz. Porque al final, la libertad no es solo un destino, es un acto de amor que vive en nuestras voces, y ahora, juntas, lo haríamos resonar más alto que nunca. En este viaje, ya no seríamos solo sombras, seríamos faros, luz en la tormenta, y ese era el más poderoso de todos los legados. Finalmente, entendí que la historia no estaba en el eco de las palabras, sino en la valentía de ser, y mientras nuestras voces se entrelazaban, el mundo se preparaba para escucharlo.